televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Ya les explico cómo hemos tenido que hacer ajustes en nuestra agenda de frente a frente. Teníamos un tema central relacionado con la pandemia y las repercusiones en la economía, pero ya en altas horas de la noche he tenido comunicación con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Rixi Moncada, y realmente que me preocupé profundamente, me preocupé y sigo preocupado, y ustedes serán testigos en los próximos minutos de estas preocupaciones del futuro de los procesos electorales en nuestro país. Si ya hemos perdido o hemos tenido problemas con 1.6 millones de empleos formales, informales, a raíz de esta pandemia, yo no quiero imaginarme si Honduras vuelve a los procesos electorales que ya los tenemos cercanos. En marzo tenemos primarias, en noviembre del otro año son las elecciones, a cometer los mismos vicios de los procesos últimos. No quiero imaginarme los escenarios de inestabilidad política que nos conduzcan a otros problemas que hoy nos tienen sumidos en una gran pobreza, porque se paraliza la economía, se ausenta la inversión nacional y extranjera, y el país no es capaz de generar los empleos que requiere, porque hay una población económicamente activa que necesita colocarse y tener su empleo. Es decir, no solo se trata de que nuestra democracia tenemos que oxigenarla, que nuestra democracia tenemos que modernizarla, tenemos que darle madurez, sino las secuelas que conllevan tener procesos electorales que nos dejan divididos, que nos dejan empleitados, que nos dejan socialmente fraccionados, y las repercusiones que eso tiene casi en todo, porque se paraliza el país. Y hoy quiero que ustedes escuchen la opinión que hay de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que a mí me preocupan, porque digo, si salimos de esta para entrar en otra, ¿en qué estamos? En un círculo vicioso donde lo que reproducimos es pura pobreza y desgracias. He aquí lo que hoy tenemos ahí en pantalla para que usted interactúe con nosotros. Yo me traslado al set para platicar con la abogada Moncada. La primera hora será con ella aquí en Frente a Frente. Gabriel Andino, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a usted que está con nosotros en Frente a esta hora de la mañana. De inmediato le traslado el tema, la pregunta de este martes, para que usted pueda participar e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN. ¿Hacia dónde vamos con los próximos procesos electorales? Es la consulta para este martes, para que usted pueda darnos su opinión al respecto. @FrenteAFrenteHN en Facebook y también en Twitter. ¿Hacia dónde vamos con los próximos procesos electorales? El tema de este martes en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Esta es la carta que en las últimas horas la abogada Rixi Moncada ha enviado al doctor Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso de la República, que la voy a leer después de la pausa comercial. Ahora me encargo de saludar a la abogada Rixi Moncada, que ya la tenemos aquí en el set. El abogado, digo yo, el saludo característico, abogado, siempre guardando ese distanciamiento social que los expertos nos dicen tenemos que hacerlo para aminorar los riesgos de la enfermedad del COVID-19. Así que permítame ir a una pausa. Buenos días, bienvenida a Frente a Frente, y luego entramos en materia.
Esta nota está dirigida al presidente del Congreso Nacional, pero aún no la recibe. Me dice la abogada Moncada que ayer intentó comunicarse con él sin tener resultados. Así que espera tener comunicación con él en las próximas horas. En mi condición de presidenta del Consejo Nacional Electoral en el marco de la pandemia provocada por el virus del COVID-19, me dirijo a usted con el debido respeto para exponer mi posición sobre el curso actual de los eventos alrededor de los procesos electorales, primario y general, previstos en la Constitución y la Ley Electoral para el próximo año 2021. He estudiado a detalle la nueva propuesta de implementación del cronograma de enrolamiento y entrega del nuevo documento nacional de identidad del proyecto Identifícate a cargo del Registro Nacional de las Personas. Estos documentos públicos muestran una presión extraordinaria sobre el registro por el fracaso en la contratación de la empresa que emitiría el documento nacional de identidad, el retraso en la entrega de los kits para el enrolamiento y los inconvenientes que van desde factores humanos hasta el imponderable producido por la emergencia provocada por la pandemia. Bajo este contexto, es inaceptable que para la construcción del Censo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas proponga al Consejo Nacional Electoral entregar un listado incompleto con apenas 1.774.000 ciudadanos censados y así convocar a elecciones el 13 de septiembre, violentando el derecho constitucional y legal de todos los ciudadanas de participar en elecciones limpias, libres y transparentes. Esta propuesta es aún más grave porque nos impone el censo del colosal fraude de 2017, hecho que provocaría incalculables tensiones sociales en el país. Por lo expuesto, elevo a su distinguida consideración lo siguiente: el listado de electores que se debe entregar al Consejo Nacional Electoral previo a la convocatoria a elecciones debe ser del universo de votantes como lo manda la Constitución y la ley. El Registro Nacional de las Personas está obligado a su cumplimiento para la construcción en conjunto del nuevo Censo Nacional Electoral, 6 meses antes de la celebración de las elecciones. Una copia íntegra se archivará en la bóveda del Banco Central y el Consejo debe distribuirlo al mismo tiempo en todos los registros civiles municipales para su exhibición pública. Asimismo, se entregará a cada uno de los partidos políticos inscritos con la finalidad de que los ciudadanos verifiquen su inclusión y sus datos, que deberán coincidir con su tarjeta de identidad, y para que puedan presentar reclamos, incorporaciones y exclusiones. Esta normativa es inmodificable. La huella dactilar como medida de verificación y validación de la identidad de cada votante debe implementarse en las próximas elecciones primarias y generales con carácter obligatorio para que el nuevo Censo Nacional Electoral y la nueva tarjeta de identidad alcancen legitimidad. Esta solución implica la instalación de equipos verificadores de huellas dactilares en todos los centros de votación. El voto electrónico, así como lo establece la ley, debe instalarse como mecanismo especial de votación en todos los lugares que reúnan las condiciones para tal efecto. Las acciones aquí relacionadas para garantizar el cumplimiento de elecciones limpias, libres y transparentes están incluidas en la propuesta que en el marco de la pandemia COVID-19 presenté al Pleno el pasado 20 de mayo. En el mes de octubre del año anterior, elevé al Pleno del Consejo la iniciativa que hoy contiene los temas consensuados como aporte a la Comisión de Dictamen de la Ley Electoral, próxima a ser discutida por el Congreso Nacional, y que incluye consultas populares sobre la segunda vuelta y la reelección presidencial, forma de integración de las mesas electorales receptoras, medidas para evitar el tráfico de credenciales, transmisión y divulgación de resultados, custodia electorales, entre otros. Señor presidente, la fecha para la práctica de las elecciones generales es inamovible y obligatoria para garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, la instalación del Congreso Nacional y la transmisión del mando el 27 de enero de 2022.
Estamos en el deber de encontrar alternativas para que las elecciones primarias tengan lugar con un nuevo censo y una nueva tarjeta de identidad que ampare y proteja al titular de la soberanía popular, al pueblo hondureño. La propuesta de un nuevo censo parcial e incompleto es inaceptable. Sin otro particular, al presidente del Congreso Nacional, con muestra de consideración, Rixi Moncada Godoy, consejera presidenta. ¿La turba a usted ir o que el pueblo vaya a elecciones primarias sin el censo que habíamos idealizado todos los hondureños en función de que vamos a tener un nuevo documento de identidad nacional? Me turba pensar que podemos estar a las puertas de nuevas transgresiones constitucionales que tanta afectación han causado. Me turba pensar que después de todo el enorme esfuerzo y sacrificio del pueblo hondureño, especialmente en esta última década, seamos incapaces de prevenir situaciones complejas que terminan acabando con la hermosa vida de cientos o de decenas de jóvenes, como ocurrió con el fraude electoral de 2017. Por supuesto que me turba, y porque me turba, después de 8 meses de desempeño en el Consejo Nacional Electoral, de los cuales estos últimos 3 han sido en el marco de esta crisis humanitaria que prácticamente nos tiene de rodillas. O sea, esa serie de elementos que se han dado me hacen pensar que hay necesidad de hablar y de comunicarse con el pueblo hondureño, que estamos rebasados en relación con el tiempo y que estamos rebasados en función de esas alternativas de solución a lo interno de las instituciones. Y por eso acudo con esta carta pública, haciendo ayer 3 intentos para comunicarme con el presidente del Congreso en función de buscar esas alternativas de solución para prevenir esos eventos que no solo turban, constituyen crímenes y provocan el retraso y las condiciones trágicas en las que nos encontramos ahora, con un sistema de salud colapsado, con la gente sufriendo a lo largo y ancho de todo el país por la crisis, en una sociedad donde el que nada tiene no puede acceder a nada. Si no se tiene dinero no se puede acceder absolutamente a nada. Los hospitales públicos están totalmente colapsados, todos estamos confinados en nuestros hogares. Lo peor que nos puede pasar es que la pandemia se utilice como la tapadera perfecta para proyectar otra transgresión constitucional y además transgresiones legales, quién sabe con qué intereses. Por ello, estimo que es mi obligación dirigir esa carta pública al señor presidente del Congreso, pero además informarle, como lo digo ahí, al titular de la soberanía popular, informarle al pueblo hondureño, porque creo que hay alternativas de solución, pero esas alternativas de solución tienen que ser construidas en conjunto y tienen que ir más allá de la retórica. No me veo enfrentando una situación orillada, empujada por el tiempo y por las circunstancias como la de 2017. Y para ello es fundamental, porque la ruta parece ya marcada. Todos los indicios, todas mis percepciones a lo interno, por las conversaciones, por el desarrollo de los hechos, todo indica que hay una ruta marcada. Esa ruta marcada
solo puede ser y solo debe ser, y ese es mi compromiso, y esa es como mi misión para lo que me juramenté, solo puede ser elecciones limpias, libres y transparentes. Esas elecciones pasan por un nuevo censo y una nueva identidad, no por un censo depurado, no por un censo parchado, no por un pedazo de censo, como nos propone el Registro Nacional de las Personas. Estamos a 2 meses y poquito de convocar al proceso electoral primario. Y una vez convocado no vamos a cambiar o no podemos cambiar las reglas en el camino. Esa convocatoria debe hacerse con base en el nuevo censo y la nueva identidad. Ese es el primer criterio y el primer elemento técnico en procura de un proceso electoral limpio. Ese listado de electores, que no puede ser el listado de 2017, que no puede ni debe ser el listado plagado de errores que condujo a ese colosal fraude, como ahí lo expreso claramente. Y es entonces el objetivo. Frente a crisis y a situaciones como la actual, lo he dicho en otras ocasiones, solo queda una alternativa: más democracia. Solo queda una alternativa: reconstrucción del Estado. ¿Bajo qué reglas vamos a operar? ¿Bajo qué principios vamos a operar? El respeto a la soberanía. Y ese no pasa porque yo me dedique a lo interno del Consejo a diseñar los proyectitos electorales de cada área. Ese pasa porque ese primer listado de electores esté depurado. Y ese ha sido y ese fue el compromiso desde el año 2011 frente al pueblo hondureño. Han pasado 9 años y continuamos. Y ahora que nos vengan y nos digan que vamos a ir con un censo, que a agosto vamos a tener 1 millón y fracción de personas censadas, pero sin identidad todavía, porque las identidades van a comenzar a entregarse, qué sé yo, en el mes de diciembre, porque no se ha adjudicado todavía la licitación, porque fracasó el proceso primero. O sea, debemos compartir la verdad de lo que está ocurriendo con el pueblo hondureño y advertir de los peligros para evitar una crisis social, política, que se sume a esa crisis de salubridad que ya tenemos. ¿Qué implica ir a un proceso electoral primario con un listado incompleto y con apenas 1.764.000 ciudadanos censados, como usted lo expone en esta nota que ha redactado para el presidente del Congreso, pero que todavía no llega a manos del presidente del Congreso? Bueno, lo importante ahora es que la carta, como está conceptualizada en función de ser una carta pública y de ser una carta para hacer el llamado frente a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo se origina en la propuesta que ha planteado el Registro Nacional de las Personas, que es una propuesta en donde, estudiada al detalle, teniendo ya unos días, un par de meses para la convocatoria, y debiendo nosotros contar con ese nuevo censo y esa nueva identidad, nos dice, bueno, es que para el mes de agosto de la convocatoria, si iniciamos el proceso de enrolamiento el 1 de julio, vamos a tener 1.600.000 enrolados. Pero el Consejo no puede hacer una convocatoria con un pedazo de censo, con un censo parcial, no con un censo, o sea, es con un censo parcial, porque es violatorio de la Constitución y es violatorio de la ley. La Constitución ya define las cualidades y las condiciones del Censo Nacional Electoral. Ese censo es público, es permanente y es inalterable. No me habla de censos, o no nos habla de censos parciales o de pedazos de censo, o no nos habla que los ciudadanos vamos a ir con una identidad vieja a una parte y con la identidad nueva a otra parte. La propuesta que están haciendo es una propuesta que no considera un montón de imponderables. O sea, el Registro Nacional de las Personas se interviene por el Congreso en una expresión de buena voluntad. ¿Para qué? Para llevar adelante
procesos electorales limpios, para evitar que se repitan los hechos del 2017. Y esa intervención se produce en el año 2018. Todo el aporte de la comunidad internacional, fundamentado en los informes de las comisiones técnicas sobre la bajísima calidad de los últimos procesos electorales, se orienta para apoyar justamente la propuesta de un nuevo censo y una nueva identidad. Estamos a 2 meses y medio de la convocatoria y no tenemos ni nuevo censo ni nueva identidad. Pero entonces, ¿vamos a convocar a elecciones primarias con el censo de 2017? ¿No se justifican para usted los argumentos técnicos del Registro Nacional de las Personas para ir con ese censo parcial a la convocatoria en septiembre de los procesos electorales de 2021 y en específico de las primarias? No solo no se justifican, no deben ni pueden hacerlo porque violan la Constitución y la ley. ¿Qué salidas tenemos para que tengamos el censo universal cuando se produzca la convocatoria en septiembre? Eso es lo que estoy planteando yo en la carta. ¿A dónde? Al órgano legítimo, representante de las diversas fuerzas políticas, para que entre todos se encuentre una alternativa. En mi condición de presidenta, no puedo estar distraída en el Consejo Nacional Electoral viendo cómo elaboro la planificación de las elecciones, si el organismo responsable de entregar el primer insumo, el documento público e inalterable, el listado de electores, no es cualquier listado, el listado con aldea, caserío, municipio, número de identidad, fotografía, el organismo que me va a entregar el listado de electores me va a decir que al mes de septiembre, que ese listado debe estar distribuido en todos los municipios para que la gente se revise y en todos los registros, y que además debe entregarse a los partidos políticos, el listado que me va a entregar es el de 2017. Es inaceptable. O sea, el listado de 2017 depurado, pues si es el listado de 2017 depurado, no habría habido necesidad de hacer todo un proceso de reforma electoral y de integración de los organismos electorales para salir con lo mismo. Y de ahí mi deber y mi obligación ética y moral de advertir al pueblo hondureño, de informar al pueblo hondureño, de denunciar ante el pueblo hondureño lo que yo no quiero pensar que se esté maquinando, y es una nueva transgresión constitucional y legal de cara al proceso electoral primario, porque el proceso electoral primario abre el proceso electoral general, porque de ahí, de la presencia en este proceso de las 3 fuerzas políticas más grandes o de mayor caudal en el país, surgen los candidatos que después van a participar en el proceso electoral general. Y les reitero, es absurdo, es inconcebible que desde la presidencia del Consejo su servidora se distraiga en elaborar planes ahí a lo interno, si yo voy a recibir como documento electoral un censo viciado, un censo no depurado, un censo que no tengo ninguna garantía de que no vaya allí 100,000, 200,000, 300,000 personas fallecidas. Un censo donde no hay garantía que vayan, ¿qué? 100,000, 200,000, 50,000, 300,000 migrantes. Después de todos los procesos y las caravanas y toda la crisis que es realmente crisis humanitaria que está viviendo este país. Esa es la preocupación y es la denuncia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque han recibido la información del Registro Nacional de las Personas
de que se les entregaría un listado incompleto con apenas 1.764.000 ciudadanos en el censo electoral en el momento que hagan la convocatoria a las elecciones de marzo de 2021, que son las elecciones primarias. Ella dice que esa situación es inaceptable, que es inaceptable convocar a elecciones en septiembre con un censo parcial de apenas 1.5 millones y un poquito más de personas censadas, que tiene que ser el universo que ascendió en la última elección. ¿A cuánto? Creo que anduvo en 6.2 millones antes de la depuración. 6.2 millones para los millennials y para las nuevas generaciones. Honduras está abocada en este momento a todo un proceso para que tengamos una nueva tarjeta de identidad. Y en ese proceso, para procesar y que tengamos una nueva tarjeta de identidad, surge el Censo Nacional Electoral con las personas habilitadas para ejercer el sufragio electoral, tanto para elegir los hondureños a cargo de elección popular, que van en las planillas para que votemos ya en las elecciones generales de noviembre. Ella no cree que es justo que después de estos meses que hemos estado abocados a reformas y a pensar en un proceso electoral próximo y subsiguiente, transparentes, nos encontremos por razones técnicas que arguye el Registro Nacional de las Personas un censo parcial, limitado, no con el universo, sino con apenas un poco más del 1.600.000 personas. ¿Qué salidas hay para esto? Esa es la gran pregunta. Y lo otro, dice la abogada Moncada, no quiero pensar que aprovechándose de la pandemia se esté fraguando otro golpe a las leyes hondureñas. Mucho quiere decir con eso. Trataré de desentrañar qué es lo que nos quiere decir. No es que me hago el tonto, más o menos sé por dónde va, pero me gustaría, en función de comprender qué es lo que está pasando a esta altura, cuando estamos a 2 meses de hacer la convocatoria por el Consejo Nacional Electoral a elecciones, ver un futuro y el futuro de Honduras, porque de esta no vamos a salir ahora de la pandemia. Seguramente vamos a coincidir inclusive con la pandemia todavía no controlada para las elecciones de marzo. Pero caer de una pandemia a otro problema que ya lo hemos comprobado los hondureños, cuando las elecciones no son transparentes y cuando la gente no queda conforme, los problemas que le genera sociales y económicos al país, eso es lo que debemos evitar. ¿Cómo evitarlo? Resolviendo esto. ¿Cómo se resuelve esto? Seguiremos hablándolo con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada Godoy. Le damos lectura a sus mensajes a través de nuestras redes sociales, esta vez en Twitter, Eduardo Ulloa. Lastimosamente, la política ha perdido su esencia, que es la de servir y ayudar a los ciudadanos, que con su voto esperan que los políticos retribuyan ese voto que les dio en las urnas en mejores escenarios, donde por lo menos haya trabajado educación y salud. A los políticos dedico esta imagen. El que paga para llegar, llega para robar. Cuando un candidato invierte millones y millones en su campaña, no es un candidato, es un empresario. Y como empresario, cuando sea alcalde, solo pensará en sacar lucro, provecho, y en lo que menos pensará será en la gente. Jamás combatirán la pobreza porque necesitan de ella para ganar las elecciones. Continuamos leyendo sus participaciones. Marco Matamoro: las internas deberán ser pagadas por los movimientos, las mesas electorales personal independiente, voto electrónico, censo electoral actualizado, tarjeta de identidad vigente. Si no hay estas variables claras, viene otro robo electoral de cualquier fuerza política actual. Gabriela, ya vamos a seguir leyendo los mensajes. El puntito clave es este. El Registro Nacional de las Personas le presenta al Consejo Nacional Electoral la siguiente propuesta: que convoque a elecciones primarias en septiembre con
1.6 millones de ciudadanos censados, exactamente 1.774.000 ciudadanos censados. Ese es el número exacto. Pero el universo de las personas con opción a votar son más de 1.7 millones. ¿Qué va a pasar con las otras personas que se queden fuera de este censo que propone el RNP? Bueno, esa es la pregunta. O sea, esta propuesta, según el calendario estudiado, plantea que terminarán su proceso de enrolamiento en el mes de diciembre. Terminan el proceso de enrolamiento en campo, de levantar el registro de cada ciudadano en campo. En esta propuesta se calcula que con cada persona, cada enrolador, por ejemplo, estará 10 minutos. Está bajo ese imponderable, 10 minutos por persona para alcanzar el total de enrolados al mes de diciembre. Y entonces dice el registro en su propuesta, en diciembre entrego el total del censo. ¿Y qué es lo que pasa en relación con su pregunta? El 13 de septiembre es la fecha para la convocatoria de elecciones primarias. Esa convocatoria de elecciones primarias nos obliga a distribuir el censo a más tardar el 15 de septiembre, 2 días después, en todos los registros civiles municipales. ¿Para qué? Para que la gente tenga 6 meses, o sea, 180 días antes, dice la ley, para hacer toda la revisión, para constatar si sus datos están bien, para ver si no hay errores, si no hay personas fallecidas, en la revisión que se debe hacer en cada uno de los municipios. Esos mismos listados se entregan a los partidos políticos para que también hagan su revisión. Y por eso la ley manda que 180 días antes debe hacerse la entrega del listado de electores y del listado de personas fallecidas para que el Consejo proceda en conjunto técnicamente a hacer ese censo. Cuando la propuesta dice que a agosto van a tener 1.600.000 o 1.700.000 enrolados, eso significa que en la convocatoria esa es la cantidad de enrolados que tendremos. ¿Cómo vamos entonces a convocar con esa cantidad? Pues la propuesta es, ¿hacia dónde nos orillan? O sea, ¿qué debemos nosotros interpretar en la propuesta? Nos orillan hacia una convocatoria con el censo 2017, por un factor. Si el censo es público, es permanente y es inalterable, el censo que está y que se empieza a construir después de las generales de 2017 es el censo que está vigente. Entonces, como la ley, o sea, la ley maneja, conceptualiza así el censo, obviamente esa conducción, mientras está ocurriendo la pandemia, mientras la gente está en crisis económica, en crisis de salud, enferma, buscando cómo sobrevivir en estas condiciones, entonces llegamos hasta el día de la convocatoria. Como no podemos convocar con 1.700.000 personas, entonces ¿con qué debemos convocar? Con el censo vigente. No debemos aceptar eso y no lo podemos aceptar y debemos denunciarlo porque hacia allá se conduce. ¿Y si se ve obligada a aceptarlo por las situaciones prevalecientes, por las circunstancias del país? O sea, convocar con el censo que nos ha originado tantos problemas. Ese censo lo rechazo públicamente y, como lo digo aquí, debe declararse inaceptable. Convocar con ese censo es abrir la ruta para un fraude electoral. Y eso no tiene retorno, porque una vez que usted plantea a la ciudadanía, que convoca a la ciudadanía al proceso electoral primario, que está encima, 6 meses después, ya no tiene retorno. Ya no tiene retorno. El proceso de enrolamiento, ¿qué sentido tiene que se enrole la gente? ¿Quién va a ir de voluntario para enrolarse esperando que la nueva tarjeta de identidad se le empiece a entregar en el mes de diciembre?
porque la licitación primera fracasó, no sé qué problemas tuvo, hay que preguntar en Nueva York, no sé dónde está la empresa, qué problemas fueron los que hubo con esa licitación, pero lo cierto es que, o con el proceso de contratación, lo cierto es que fracasó y entonces se inició otro proceso que todavía no se ha adjudicado. Hoy, 9 de junio, ¿qué hizo el registro? Son elementos que el titular de la soberanía popular debe conocer, que el pueblo hondureño debe conocer. ¿Qué fue lo que hizo el Registro Nacional de las Personas? El Registro Nacional de las Personas, como el Seguro Social, en varios espacios, subrogó todos los servicios, tercerizó todos los servicios, tercerizó el servicio de contratación del personal, tercerizó el servicio de contratación de vehículos, tercerizó la compra de los kits, tercerizó la elaboración, la construcción de la tarjeta de identidad. No se maneja ningún proceso, solo el proceso cupulario de conducir, pero frente a la ciudadanía es el Estado el responsable de los dos documentos públicos fundamentales para ir a un proceso electoral limpio. Abogada, su partido Libertad y Refundación ahora es parte del Registro Nacional de las Personas. Yo no he escuchado a Óscar Rivera con estas reflexiones y preocupaciones que usted como consejera presidente del Consejo Nacional Electoral tiene. Esta comparecencia suya, esta carta, es una decisión personal de la abogada Rixi Moncada. ¿Tiene la venia del partido? ¿Sabe el partido de esto? Y en todo caso, al no haber escuchado ninguna reacción en contra sobre esta propuesta hecha al Consejo Nacional Electoral, entiendo que su representante, el representante de Libre en el Consejo, perdón, en el registro de la persona, Óscar Rivera, está de acuerdo con el planteamiento de una convocatoria con apenas 1.7 millones de electores en septiembre a las elecciones. Este es un planteamiento democrático. Es un planteamiento democrático, es un planteamiento orientado a construir lo que perdimos desde 2009, Renato, a construir institucionalidad, sin retórica, con la verdad. La gente debe saber qué es lo que pasa. No podemos seguir aparentando lo que no es, no debemos seguir aparentando lo que no es. Es un planteamiento democrático, ¿fundamentado en qué? Fundamentado en esta Constitución y fundamentada en esta ley electoral, pero también fundamentada en el discurso que desde hace, para ser exacto, 9 años se le ha vendido a este pueblo, a ese titular de la soberanía, al dueño del poder, aunque debilitado, enfermo y pobre, pero el dueño del poder. Desde hace 9 años se le viene diciendo y se le viene hablando y se le viene garantizando que va a haber un nuevo censo y una nueva identidad para que hayan elecciones limpias. Ese ha sido el compromiso. Y hoy, 9 años después, y 3 años después del gran fraude electoral de 2017, 3 años después de todos aquellos acontecimientos trágicos de represión, de golpizas, de asesinatos contra jóvenes, o sea, 3 años después, su servidora, producto también, porque lo he dicho y lo repito públicamente, producto de una propuesta transparente, directa y franca del partido Libertad y Refundación, haber alcanzado este espacio, o sea, debe tener un sentido, y ese sentido es la construcción de más democracia, y para ello entonces creo que debemos hablar con la verdad y buscar alternativas de solución con base en esa verdad, pero sobre todo con base en estas normas. No se vale que a este momento el registro diga que va a buscar una ley para cortar los plazos. Por ejemplo, el plazo de 6 meses. El plazo de 6 meses a partir del 15 de septiembre para que la gente revise en sus pueblos si está o no en el censo electoral. Ese derecho no se le puede conculcar a la gente. Ese es
El ejercicio de esa revisión es lo que le da legitimidad al censo. Incluso, si los enroladores lo tuvieran listo, ese censo para esa fecha siempre habría que dar el plazo de 6 meses, porque ¿qué garantía tenemos nosotros que 1,000 o 2,000 enroladores van a incluir a la gente que está en campo en cada una de esas fichas? O sea, nosotros no tenemos un supervisor sobre cada una de esas personas, son humanos todos, son jóvenes que van a ir a campo. O sea, el plazo para revisar y legitimar el censo y también para certificarlo después es un plazo que debe establecerse. Si no, estamos en la ruta de un nuevo fraude y de una nueva crisis. A eso no me voy a prestar, Renato. Y por eso, después de 8 meses de un esfuerzo por hacer entender que como organismo electoral, que como ente rector de los procesos electorales, devenimos en la obligación de fincar nuestra propuesta con esa base, censo de identidad nuevo. Después de 8 meses de un esfuerzo que yo ya, no pude tener el resultado deseado, y también debo aceptarlo, no pude tener el resultado deseado, no pude tener el acompañamiento de los consejeros en ese planteamiento, entonces me veo obligada a compartirlo. No acompañaré ninguna convocatoria a elecciones con el censo del 2017. No acompañaré ninguna convocatoria a elecciones con una identidad y con un censo de hace 40 años. Con el censo del fraude, con el censo de la corrupción, como lo quiera llamar. El fraude es un hecho cierto. Está ahí está documentado en todos los medios, por todas partes. Y luego de transcurridos 3 años, más información conocemos en relación con el fraude de 2017, con los votos planchados, con los escrutinios especiales. El país no da para más. El país no, yo estimo, y lo hago con toda la responsabilidad política, y además asumiendo los riesgos que creo que se debe asumir en función de garantizar ese principio de soberanía popular. Yo estimo que este país no lo resiste, pero también estimo que hay oportunidad. ¿Dónde está esa oportunidad? Yo lo agoté en la instancia institucional y por lo tanto estimo que esa oportunidad debe ser construida en otra instancia, y ese es mi llamado respetuoso al presidente del Congreso, de quien espero pues me pueda atender este día o vía teléfono o por Zoom o en un sitio para poder hacerle llegar esta carta. Es el mensaje claro, contundente, amplio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. No se va a prestar para convocar a elecciones en septiembre, que tiene que ser la convocatoria con el censo electoral viejo. Y este mensaje, ella me lo ha dicho, lo que yo estoy haciendo hoy es un mensaje democrático. Va para todos los partidos políticos, incluyendo el de ella, Libertad y Refundación. Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional Electoral, afirma que no se prestará a manipulaciones al convocar a elecciones en septiembre para las primarias de marzo con el censo viejo, porque censo viejo, resultados viejos como los que hemos tenido. Resultados fraudulentos, resultados violatorios de la voluntad popular, no hay ninguna garantía. ¿Cómo vamos a depurar el censo de 2017? No hay forma de depurarlo. En el marco de esta crisis, con todas las limitaciones adicionales, no hay manera de depurarlo. En la pausa comercial retorno para los últimos mensajes con Gabriel Andino y despedirme de la abogada Rixi Moncada, porque luego hablamos de lo otro, la pandemia y sus secuelas, y ojalá que cuando hayamos, porque yo espero que hayamos controlado esa curva, aplanado esa curva, no nos encontremos con otra pandemia
que nos ha perjudicado también, Electoral. que es ese asunto de las elecciones en Honduras. En vez de ser una fiesta cívica, las elecciones en Honduras en los últimos años es un factor de inestabilidad, de desestabilización y de multiplicación de la pobreza. Y no es justo que después de los problemas que hemos tenido en los últimos procesos electorales, sigamos por esa vieja ruta que, insisto, solo multiplica la pobreza. Continuamos leyendo sus mensajes. Henry Smith: no podemos avanzar si seguimos haciendo lo mismo, los mismos vicios de siempre para los enfermos de siempre. El sistema electoral es una copia del sistema de salud. Nisa Flores: es urgente que haya una solución, porque pareciera que Juan Orlando quiere quedarse en el poder, así como trabajaron en una disque reapertura inteligente, pueden trabajar en los procesos electorales. José Luis Moncada: los hondureños queremos transparencia en los procesos electorales del 2021. El Consejo Nacional Electoral debe tener la seguridad de que la convocatoria se sustente en un censo electoral fiable y completo y una identidad de garantía universal y segura. Seguimos leyendo sus mensajes. Casualmente, dice, se interrumpe la señal y ya no podemos escuchar la verdad que hoy se habla, dice Josué Cordón. ¿Hacia dónde vamos con los próximos procesos electorales? El tema de este martes. Bien, me estaba llamando el ingeniero Rolando Catán, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral. No, del registro. Perdón, tengo tantas cosas en la cabeza en este momento, no. Del Registro Nacional de las Personas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral es la abogada Rixi Moncada. Bueno, ya lo tenemos arriba. ¿Quiere una intervención antes de iniciar con la otra temática esta mañana, que también es bien importante? Rolando, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Buenos días, Renato. Un saludo a todo el pueblo hondureño y un saludo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yo me considero una persona de consenso, Renato, y nosotros hicimos una convocatoria a los miembros del Consejo Nacional Electoral para poder discutir y crear la ruta en la que íbamos a trabajar, considerando que habíamos sufrido una crisis sanitaria, y ver todos los escenarios viables y todos los escenarios posibles. No pudimos contar con la presencia de la abogada, pero yo le quisiera preguntar si está dispuesta a que discutamos algunos temas aquí en su programa. La primera pregunta, y esto es muy importante, es que me defina claramente si la postura de ella, yo entiendo que la postura del Consejo Nacional Electoral es que sí, pero quiero saber la postura de ella, es que si está de acuerdo en que tengamos un nuevo documento de identificación nacional para las elecciones internas. La segunda pregunta es si está de acuerdo ella como presidenta en un nuevo censo nacional electoral. Y esto es muy importante porque según la ley, y hay que ver la ruta en la que estábamos trabajando, y entendí que hablaba de la inconstitucionalidad de la propuesta. Esto es muy importante por algo. Hoy por hoy, en el marco legal, y lo podemos ver, el Censo Nacional Electoral es permanente y ya está entregado al Consejo Nacional Electoral. Y es el censo que una gran parte de la población no confía, y que por eso hemos nosotros empeñado en hacer este trabajo para volver a hacerlo y darle toda la confianza. Y que se desconfíe no da credibilidad. Mire, es cierto, en ese censo muchas personas han migrado, en ese censo hay un subregistro de defunciones, y tenemos la obligación de fortalecer nuestros procesos democráticos, y esto lo ha hablado todas las fuerzas políticas, y la necesidad de tener un nuevo registro nacional de las personas que establezca una nueva base de datos que sea la fuente de un nuevo censo nacional electoral. Hoy por hoy la ley dice que el censo nacional electoral es permanente,
y que está ya en manos del Consejo Nacional Electoral, y que la obligación legal de nosotros, como Registro Nacional de las Personas, es únicamente enviarle la información de los nuevos votantes y la información de las inscripciones de los fallecidos. Eso yo estoy de acuerdo. Si nosotros mandamos cuáles han sido las inscripciones de los fallecidos y cuáles han sido los nuevos votantes, no generaría ningún cambio sustantivo con respecto a lo que ha ocurrido en el pasado. Y nosotros aquí queremos hacer un cambio estructural, un cambio de raíz, un cambio que genere confianza. Entonces yo invito al diálogo y yo necesito conocer las posturas y cuáles son frente a esa responsabilidad que tiene hoy por hoy el Consejo Nacional Electoral de generar un censo para las elecciones con esos datos, o la posibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral de generar un nuevo censo electoral con un trabajo que estamos haciendo. Es desafiante. Es desafiante. La patria lo necesita, la patria lo necesita. Hay que combatir la transhumancia electoral. Nosotros estamos situando nuevamente el domicilio, porque no solo era un tema de subscripción de defunciones, es situar el domicilio de todos los hondureños. Y para eso también necesitamos una contraparte en el Consejo Nacional Electoral de un nuevo sistema que genere los centros de votación. Yo le pregunto, ¿vamos a ir a elecciones con el mismo sistema? Esa pregunta es muy importante, Renato, porque nosotros necesitamos saber ahorita qué gestiones han hecho para algún cambio de sistema de transmisión para nosotros podernos ajustar a ese sistema a la hora de dar la información. Pero no hemos podido tener respuesta de que si el Consejo Nacional Electoral ha hecho alguna gestión para cambiar un sistema. ¿Me explico? Entonces es muy importante esa construcción. Yo entiendo que una persona puede faltar a una reunión, lo entiendo perfectamente, pero por favor, abogada, sentémonos y podemos hacer esta conversación aquí y usted contestarme. Yo tengo la respuesta junto con todos los comisionados, junto con todas las personas que nos han acompañado, porque hemos visto cada una de las diferentes variables. Pero no podemos vivir en un país donde no nos podamos sentar en una mesa. Y sobre todo, dos instituciones tan importantes y que por ley estamos obligados a trabajar juntos. Fíjese, Renato, que la responsabilidad del Censo Nacional Electoral fue sugerida en la ley que hicieron para el nombramiento de las autoridades electorales, que ahora correspondía al Registro Nacional de las Personas y al Consejo Nacional Electoral la elaboración, es decir, ya da una salida para que podamos reglamentar una elaboración de un nuevo Censo Nacional Electoral. Eso es muy importante, porque le quita ese sentido de pertenencia que le daba la ley anterior del Tribunal Supremo Electoral. La ley está en discusión en el Congreso. Deben de aprobar prontamente, y lo han dicho públicamente los diputados de todas las fuerzas políticas, de que prontamente van a aprobar una nueva ley. Es decir, es necesario que nosotros demos una postura conjunta de una tarea conjunta que nos da la ley. Porque si caemos en posturas institucionales, entonces empiezan a surgir estas cosas. Aunque conste, no es la postura del Consejo Nacional Electoral que hay un punto de acta en referencia a la propuesta que nosotros entregamos, pero nosotros queremos que todos estén sentados en la mesa, porque de nada sirve todo este esfuerzo, este gasto millonario que está haciendo todo el pueblo hondureño, este gasto que está haciendo toda la gente de la cooperación, si no podemos generar confianza con ese gasto. Es una sería gasto, y lo que tenemos que hacer es una inversión en un nuevo sistema de identificación nacional, una inversión en un nuevo Censo Nacional Electoral que ayude a fortalecer la confianza de todos los sectores en los procesos políticos, un nuevo Registro Nacional de las Personas que sirva de base para el desarrollo de un gobierno digital transparente, ágil, etcétera. Esos pilares son los pilares que la Constitución nos manda al Registro Nacional de las Personas a trabajar, dar una base de datos de los hechos y actos vitales de los hondureños confiable y darle información para el Censo Nacional Electoral. Ahora, la depuración del censo. ¿Quién quita, por ejemplo, los inhabilitados para votar? Es una tarea del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo se va a hacer esa tarea? ¿Cómo ponemos eso en el nuevo cronograma? Y hay muchas tareas que debemos de elaborar de forma conjunta. Así que yo entiendo
todos los comentarios, porque nosotros hemos hecho todos esos comentarios sobre la mesa. Y lo importante es que cada uno de los diferentes comentarios podamos buscarle soluciones. Si no somos personas de soluciones, no debemos de dirigir instituciones. Las instituciones deben de dirigirse por aquellas personas que dicen, ok, ¿cuál es el problema? Es este. Para ese problema está la solución A, está la solución B, está la solución C y está la solución D. Quienes señalan los problemas debe de ser la prensa, el pueblo hondureño, etcétera. Los funcionarios, a mi parecer, debemos de generar la solución. Yo le estoy poniendo sobre la mesa diferentes soluciones. Están las reformas en el Congreso, está la posibilidad de que nos sentemos y miremos, está la posibilidad de conocer cuál es el nuevo sistema que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, está el problema de la ley actual que no contempla el nuevo trabajo que se haga en el enrolamiento con pandemia o sin pandemia y que debemos de modificar, y que existe toda la anuencia de la clase política, porque lo manifestaron en el Congreso Nacional cuando tuvimos una participación la semana pasada, de que por favor usáramos un nuevo censo, que el Congreso Nacional. Y no están diciendo, ahí miren, por favor, vayan y depuren, porque es una tarea que ya la han tratado antes y que la depuración es imposible porque no podemos saber, viendo un dato, quién está vivo o quién está muerto. Entonces, también, ¿qué significa una nueva tarjeta de identidad? Porque una nueva tarjeta de identidad no es una cosa bonita, no es una cosa estética, es la constancia de que ese ciudadano existe en una base de datos nueva. Y eso lo tenemos que entender, no solo es que, esta tarjeta estaba fea y voy a dar una nueva tarjeta con respecto al mismo censo. No, ahí lo que significa es, yo me identifico hacia allá. Gracias, Renato, perdón. Bueno, por lo menos escuche la respuesta que da aquí ya para finalizar la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bueno, saludos Rolando. El tema de los compromisos y del empeño de la palabra de todos los sectores políticos y las autoridades públicas no es un asunto de naturaleza personal. Aquí no se debate un tema de naturaleza personal. O sea, hay un hecho cierto, y el hecho cierto es que la Constitución y la ley nos manda a convocar al proceso electoral el 15 de septiembre. Y desde 2011 asumimos un compromiso para un nuevo censo y una nueva identidad. La construcción de ese nuevo censo tiene por base el proceso de enrolamiento en campo de todos los ciudadanos para depurar ese censo de hace 40 años. Entonces, no se trata aquí de si vamos a discutir y vamos a crear la ruta. En el caso de la Constitución y la ley, se cumplen. Lo que debemos hacer es cumplir la Constitución y la ley. ¿Cómo es que vamos a cumplir? Mandando el censo de 2017. Eso es lo inaceptable. Las dos preguntas de Rolando sobre el nuevo documento electoral para elecciones generales. El compromiso empeñado frente al dueño del poder, frente al soberano, fue nueva tarjeta de identidad y nuevo censo nacional electoral para las elecciones primarias. Las elecciones generales están marcadas por las elecciones primarias. Si hay un proceso electoral primario tildado, acusado de fraudulento por un censo no depurado y por no tener tarjeta de identidad, el resultado de las generales será exactamente igual. Una propuesta, voy a terminar. Solo les pido unos 2 minutos ya porque vamos al otro tema. Las propuestas están claramente establecidas. Nosotros planteamos el 20 de mayo propuestas concretas como la huella dactilar, como el voto electrónico en todas las ciudades para tratar de fortalecer todo ese proceso de confianza y credibilidad, pero para darle fiabilidad y certeza también al proceso electoral. Pero aquí el hecho es concreto, o sea, aquí no debemos perdernos. No es ninguna ley, es la Constitución que dice que el censo es público, permanente e inalterable. Un censo de 1.600.000 personas, un censo alterado, Rolando, un censo parcial. Ya para terminar, por respeto a los invitados que se han levantado temprano para el otro tema, ¿vamos a tener o no un nuevo censo electoral a partir de todo este proceso de enrolamiento para obtener la nueva tarjeta de identidad para las primarias de marzo del otro año o no? Sí, nosotros estamos trabajando en un... ¿Renato? Sí. Nosotros estamos trabajando en un nuevo censo. Y la pregunta es, tiene que ver con el artículo de la Constitución que dijo, el censo es permanente.
En este caso nosotros estamos cambiando la permanencia del censo porque hay que hacer un nuevo censo. Entonces mi pregunta, porque ella dice que hay que cumplir la ley. Mi pregunta es, y lo pregunto yo desde las áreas de la tecnología de la información a una profesional del derecho, ¿cuál es la base legal? Que me lo diga ahorita, para el sustento de un nuevo censo nacional electoral si no pasa por crear una nueva ruta dentro del marco de las reformas electorales. Ok, responde de inmediato. Y la segunda pregunta, estamos totalmente de acuerdo en el uso de la huella dactilar, absolutamente de acuerdo. Okay. ¿Qué sistema es el que necesitamos para, con qué sistema vamos a operar en el Consejo Nacional Electoral? Que me diga el nombre del sistema que ya tienen listo para nosotros poder trabajar en esa interoperabilidad con el manejo de la huella. Entendí que Catán dice el censo es permanente, lo que necesita el Consejo es depurar, dice, depurar. ¿Cuál es la base legal? Dice. La base es más que legal, mi estimado Rolando. La base es legítima para el nuevo censo y la nueva identidad. La base es la palabra empeñada de todo el sector político frente al pueblo hondureño engañado, envilecido, empobrecido, hincado por todas las crisis generadas producto de los crímenes. El último, el del fraude electoral de 2017. Es inaceptable el robo de la voluntad popular que genera después autoridades como las que tenemos en este momento, totalmente ilegítimas y además manejando el Estado militarizado y de rodillas. 30 la base segundos. Es más que legal. 30 segundos, Rolando. Es legítima. Ese es el problema. Que ella dice sobre la base legal que necesitamos y que debemos de cumplir la Constitución y las leyes, y cuando le pregunto cuál es la base legal para un nuevo censo, me dice que es la voluntad. Y esa es nuestra voluntad, yo estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es que el Congreso está trabajando las reformas electorales que están por salir esta semana. Bueno. Y por eso es necesario definir como país una nueva ruta en qué significa la elaboración conjunta de eso. Entonces, si no me puede citar cuál es la fuente legal para que el trabajo que estamos haciendo nosotros pueda materializarse en un nuevo censo, y tampoco me ha contestado lo de los sistemas, porque estamos totalmente de acuerdo en poner la huella dactilar. En su programa hemos mostrado nosotros la tecnología. Con esas dos cosas, eso es lo que necesitamos sentarnos y hablar. Es decir, ¿hay base legal? Sí hay base legal. ¿No hay base legal? Construyámosla, porque para eso existe la iniciativa de ley que tiene el Consejo Nacional Electoral para poderle decir al Congreso y mandar y hacer pública esa voluntad de la que hablaba y que me dijo, bueno, que no podemos hablar en base a voluntad, pero también podemos ver que cómo se soluciona un problema, llevarlo al Congreso y después no hablar antes de que las cosas se materialicen. Bueno, si el Congreso dice, miren señores, no queremos un nuevo censo nacional electoral, pues será el Congreso y entonces habrá que tomar las acciones. Muchas gracias, si el Congreso Rolando. dice, queremos un nuevo censo nacional electoral, pues perfecto, hagamos un nuevo censo nacional. Entiendo que esa es la intención de enviar esta carta al presidente del Congreso Nacional ante el planteamiento del Registro Nacional de las Personas. Nuevo censo, nueva identidad, elecciones libres, respeto a la soberanía popular. Ese es el compromiso. Que el presidente leyera esta carta y atendiera al Consejo Nacional Electoral o a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a vencer el fraude, Renato. Vamos a vencer el fraude. Y que se produzca. Y vamos a continuar siendo los ojos, los oídos y la voz del pueblo hondureño a lo interno del Consejo Nacional. Porque usted tiene razón en algo. Todos idealizamos ya no más elecciones que dejan a la hondureñidad dividida. Queremos elecciones transparentes. Se nos prometió elecciones con un nuevo censo electoral y ojalá que se trabaje para ello. Vamos a la pausa y enseguida analizamos las repercusiones desde la perspectiva económica de esta pandemia. Gracias, abogada Rixi Moncada. Gracias a usted. Volvemos ya en unos segunditos. Buenos días. Aquí en el set de Tegucigalpa, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de la ciudad, el ingeniero José Luis Rivera. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Mis disculpas, pero no miren, se preocupe, la democracia es tal vez el elemento más importante que tenemos. De la dinámica cada uno de los ciudadanos. En los programas es así. También el saludo para Jacqueline Foglia, que es la directora del Consejo Nacional de Inversiones. Jacqueline, bienvenida. Buenos días. Es un placer. Tengo a Alejandra Mejía, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Choloma.
¿Qué tal, Alejandra? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que esté bien, Alejandra. Igual a Karen Matamoros, capacitadora micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué tal, Karen? Bien, buenos días, Renato. Buenos días a todo el auditorio del programa. Seguro que ahí está Menotti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. ¿Qué tal, Menotti? Buenos días, Renato, un gusto estar con ustedes y acompañándolos en este programa. Muy bien, ya vamos a corregir ese audio que nos llega desde los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Gabriel Molina, igual, Gabriel es el gerente de empresas sostenibles del COEPE. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, Renato. Mucho gusto. Lo agarramos limpiando el micrófono. Todo el mundo está obsesivo, ¿verdad? Con eso de la limpieza, Gabriel. Hay que cuidarnos. Claro. Una evaluación rápida, presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, de lo que pasó ayer en el reinicio de esta actividad económica gradual e inteligente en toda la República, pero en el caso específico de la ciudad. Bueno, fue un evento muy esperado por cientos, si no miles de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Creo que se va desarrollando bien. La ansiedad creo que estaba llegando a límites y la necesidad aún más altos. Esperamos durante la semana continúe desarrollándose de la mejor forma. Es un proceso, como lo vimos, de varias fases. La fase nuestra en el área central y San Pedro Sula, bueno, es la más larga, ¿no? Porque es la mayor incidencia. Claro. 20% de la población laboral el día de ayer se podía incorporar a sus trabajos, ¿no? Hubieron ciertos puntos que tal vez se rompió un poco el esquema, ¿no? Pero en general creo que vamos caminando considerando esa necesidad tan grande que existe en la población hondureña, ¿no? Sí, el punto clave es abrirnos de nuevo la economía porque lo necesitamos, pero sin el riesgo de contagiarnos, Jacqueline. Sí, no, de parte del Consejo Nacional de Inversiones, dentro del marco de la mesa multisectorial, vemos que ayer fue un día de positivismo para Honduras, un día que tomamos una decisión y, como dice José Luis, sí, es parte de un proceso y hay diferencias, hay algunas dificultades, pero yo anduve por ciertas partes de Tegucigalpa y de veras me agradó ver cómo las personas están tomando responsabilidad individual sobre su seguridad personal. Entonces, en los negocios vi que aún negocios pequeños tienen a las personas separadas para las colas de entrada. Es una cosa que creo que ustedes han sido, los medios han sido pues instrumentales en dar a conocer repetidas veces cuáles son las medidas de bioseguridad y en el caso de nosotros ya en la capacitación formal hacia estos empresarios que se están reintegrando a sus labores, así que creo que ha sido un buen equipo. Alejandra, usted es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma. Choloma se ha convertido desde la perspectiva económica en la tercera ciudad del país, ¿verdad? Sí. Dígame con toda franqueza, ¿cómo funcionó? ¿Dónde estuvieron las fortalezas y si vio algunas debilidades que hay que corregir de inmediato? Porque ya ustedes son una población amplia, con mucha maquila, con muchos picos de gente cuando ellos van a trabajar o cuando salen de sus trabajos. Adelante. Gracias, Renato. Sí, definitivamente en Choloma el piloto de ayer fue prácticamente histórico, ¿verdad? Vemos realmente, como decía la licenciada Jacqueline, la gente con un grado de conciencia enorme, sobre todo las MIPYMES, ¿verdad? Que eran como la pregunta, ¿realmente van a poder lograr? Creo que hemos generado conciencia, un cambio de hábito. Todavía hay algo que por hacer, hay que organizarnos también con el gobierno local, ¿verdad? Para poder realmente orientar de la mejor manera al sector productivo y poder enfrentar, creo yo que sería la palabra, a tiempo cualquier cosa que no esté fallando y que no esté funcionando en este engranaje. Las empresas están haciendo su parte, han hecho inversiones considerables para la adecuación de sus instalaciones, el personal se ha estado capacitando de una forma fija y responsable y creo que todavía hace falta algunos detalles, lo que mencionaba, la ausencia de la supervisión, por ejemplo, ¿verdad? Para poder orientar de una mejor manera y que la práctica realmente se haga por responsabilidad, pero la ciudadanía es responsable y hay que seguirlo diciendo. Esto parte de nosotros, un comportamiento, un
vamos a hacer algo. El próximo contacto lo vamos a hacer vía teléfono, aunque estemos viendo su imagen, para escuchar con nitidez lo que nos está diciendo interesante Alejandra Mejía. Karen Matamoros, me imagino que después de las 5 de la tarde, cuando ya entra el toque de queda, hubo una evaluación del comportamiento de los trabajadores, de las empresas, al final del día en este reinicio de actividades. Karen Matamoros, usted como capacitadora de la MIPYMES. Sí, Renato, la verdad es que tuvimos dos caras, ¿verdad? Tuvimos una gran faena antes de esta semana, antes de ayer. Fue una ardua labor de capacitación, de entrar masivamente a través de redes sociales, aprovechando la coyuntura que hay con redes sociales, ¿verdad? Que podemos llegar a muchos lugares interiores del país. Entonces tuvimos ayer dos caras y estuvimos viendo el comportamiento de lo que sucedía ayer. Y grandemente y felizmente podemos ver que hubo gente que colaboró, ¿verdad? Que siguió las instrucciones que estuvimos dando a través de las redes sociales, a través de las capacitaciones, que era la finalidad de este proyecto, ¿verdad? Que se desarrolló con las cámaras de comercio, pero igualmente vimos que falta concientización de la población. Tengo una frase que en vez de ser una salida inteligente, es una salida con concientización, esa es la palabra que quiero usar, porque las personas ya se están formando en las medidas, pero nos falta la conciencia para tomarlas y llevar a la calle lo que debemos, lo que estamos aprendiendo que debemos y no debemos hacer. Entonces tuvimos ambas caras y lastimosamente hubo una cara que se muestra que no es la que queremos ver. Entonces vemos que la instrucción y la capacitación, que en este caso es mi trabajo, ¿verdad? Como representante de las cámaras y el material de Infop, ¿verdad? Que es un material que preparamos junto con Infop, de poder instruir a toda la población y más que todo hacerle la conciencia de lo que deben y no deben hacer. Así es, no caben los deslices en lo personal, no caben los deslices en las empresas, todo debe estar bien afinado porque un errorcito de tocar una superficie donde hay una gotita de saliva y está el virus y se me olvidó que no tengo que andar tocándome la mascarilla o haciéndole así, tratando de rascarme un ojo para decirlo popularmente, e iba impregnado el virus, puede ser el contagio, la complicación de la salud y la muerte. Menotti, no cabe la irresponsabilidad de nadie, no caben deslices en este momento porque lo que queremos es de nuevo recuperar la economía ante tanta gente que la está pasando mal, empresas que están mal, de desempleo. Seguimos con los problemas de Menotti Maradiaga en audio, pero ya vamos a corregir. Entonces que me responda a estas reflexiones el gerente de empresas sostenibles del COEP, Gabriel Molina. Adelante, Gabriel. Sí, buenos días, Renato. Bueno, como usted bien dijo, tenemos que tener mucho cuidado. Este es un virus que nosotros no podemos ver. Por eso, como bien dijo la compañera ahí, desde hace ya 2 meses venimos trabajando en la formulación de los protocolos de bioseguridad y alrededor, bueno, tal vez ya aquí nos cueste sobre los 102.287 personas que hemos capacitado a través de estos protocolos de bioseguridad en alianza con CNI, el Infop, de Cámara. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros no hemos improvisado, hemos trabajado muy coordinadamente todas las cámaras, todas las organizaciones empresariales para preparar a nuestras MIPYMES para que pudiesen implementar estos protocolos de bioseguridad, para hacer esa salida progresiva, esa salida gradual, con conciencia, como lo dijo la compañera. Ayer vimos algunas escenas ahí, sobre todo en los mercados. Es importante hacer ese llamado al hondureño para que podamos nosotros tener esa conciencia de que debemos utilizar todas esas medidas de cuidado para nosotros mismos. Por eso la campaña que teníamos nosotros de Tu salud está en tus manos, porque la responsabilidad está únicamente en cada persona. Lavémonos las manos, utilicemos la mascarilla. Yo en este momento no estoy usando la mascarilla porque estoy solo en este ambiente, y la idea es que podamos salir y darle esa confianza. Miren, yo tenía
que casi 3 meses de no haberme cortado el pelo. Ayer fui a una barbería con cita. Desde que entra uno está con todas las medidas de protocolo de bioseguridad y esa seguridad de que pues nosotros como clientes podemos contar con ese cuidado de parte de la microempresa. Así que tenemos 3 meses de estar preparando a las personas con protocolos de bioseguridad, toda la capacitación necesaria para las microempresas para que podamos salir de manera gradual y con mucha responsabilidad. Correcto, muchas gracias, Gabriel. Cuando ya tengamos el audio perfecto de Menotti Maradiaga, me avisan, por favor, porque necesito escuchar la participación de Menotti. Menotti, en base a lo que ayer se vivió en el departamento de Cortés, ¿dónde hay que seguir haciendo ajustes para que no fallemos con esta reapertura de la economía? Porque se están llenando cada día más los hospitales. Cada día es más complicado este asunto, por lo tanto, nosotros los ciudadanos no debemos fallar, no le debemos fallar al Estado de Honduras, nuestras empresas no le deben fallar al Estado de Honduras con esto de las medidas de bioseguridad. Adelante, Menotti. Sí, Renato, debemos de ser responsables y solidarios entre nosotros. ¿Y por qué digo solidario? Porque también nosotros debemos de cuidar a las demás personas de que no se vayan a contagiar. Ayer mirábamos también fotografías de buses privados que venían con mucha gente sin mascarillas. Creo que aquí es donde nosotros como empresa privada y como Fedecámara hemos venido buscando concientizar, buscar la responsabilidad del pueblo hondureño y principalmente de nuestros colaboradores. Hemos llegado a puntos en que le hemos dicho a los colaboradores, si ustedes ven que una unidad de transporte va muy llena, no se preocupen llegar media hora o una hora después a sus centros de trabajo, no van a tener repercusiones, pero primero está salvaguardar la vida de cada colaborador a que se vaya a contagiar por la irresponsabilidad del transporte que no pueda mantener un orden en cuanto a quiénes pueden y la cantidad de personas que pueden ingresar en un bus. Es ahí donde nosotros como empresa privada estamos trabajando arduamente en buscar la concientización y la educación de nuestros colaboradores para que desde el momento en que ellos ponen un pie fuera de casa puedan ir activando ya todo el protocolo de bioseguridad que se les ha dado en cada una de las empresas para que lleguen a sus centros de trabajo, cuando salgan de sus centros de trabajo, lleguen con bien a su casa. Y esto quiere decir que si el transporte público, en algunos casos, porque no todos los casos, desgraciadamente, Renato, debo decir que en las ciudades, en el interior del país, están trabajando bien consciente los transportistas, los taxis colectivos, hace mes y medio están preparados con los protocolos de bioseguridad, ya con sus unidades arregladas. En las ciudades más grandes no se está dando ese caso, y es donde nosotros buscamos la conciencia del transporte, y no solo del transporte de las personas que van a subir al transporte. Nosotros como empresarios estamos buscando primero salvaguardar la vida, y si eso va a hacer que el colaborador llegue tarde para no arriesgar su vida, que lo haga, porque nosotros vamos a buscar la manera de que se active la economía de una manera que no se vayan a provocar más contagios y podamos salvaguardar las vidas. Muchas gracias, muy amplio, Menotti Maradiaga. Voy a seguir haciendo la ronda con Karen Matamoros, con Alejandra Mejía, Gabriel Molina, pero Jacqueline y don José Luis traen algunos videos muy importantes que mostrarlos esta mañana y será inmediatamente después de estos consejos comerciales. Así que yo sugiero su atención. Bueno, sabemos que ayer hubo bastante aglomeración en los mercados siguen siendo un problema y bueno, yo no sé, uno hace lo que puede, concienciar a la gente desde los medios de comunicación, pero al final dependerá de cada quien. Si usted escucha que no debe hacer esto, que no debe hacer lo otro, que sí debe hacer esto, que sí debe hacer lo otro, pero usted hace lo que le dicen que no haga y no hace lo que le dicen que haga, entonces ya es responsabilidad suya. Ya es responsabilidad suya. A uno le da un poco de temor cuando mira esas aglomeraciones y gente sin mascarillas.
Pero bueno, yo creo que a esta altura, después de 3 meses, con tantas cadenas, en la casa de cada hondureño hay un televisor, el no haberse informado, no lo creo que todo el mundo está informado. Por eso, la libertad de no contagiarse va a depender justamente de usted, de cómo procese la información que le llegue. Vamos a ver, el ingeniero Rivera, unas indicaciones muy importantes que ojalá las grabe usted en este momento, ingeniero. Ok, en la Cámara hemos trabajado ya hace varias semanas y hemos lanzado realmente un programa que le llamamos Programa Modular de Formación Integral de Bioseguridad, ¿no? Esta la montamos en una plataforma didáctica, ¿no? Y creamos lo que es un acompañamiento en 7 pasos, que es un abordaje integral y paralelo, una alfabetización digital en lo que es bioseguridad, ¿no? Pero esto tiene un carácter y un rigor didáctico, ¿no? Podemos pasar el video para enseñarles en sí cuáles son esos 7 pasos de este programa que tenemos en la Cámara, ¿no? Que ya hemos ayudado varias decenas de empresas, ya muchas de ellas ya se integraron el día de ayer, cumpliendo todos estos normas de bioseguridad, ¿no? Estos son los pasos. Son los pasos, como grupos sectoriales. No podemos tener una protocolo por cada industria, por cada compañía, si han agrupado por industrias, ¿no? ¿Paso 3? ¿Y quiere usted? Bueno, si llega estamos ya lo que es en el 4, que viene este proceso de información interactivo, ¿no? Hay cursos de 8 horas y 12 horas para lo que es el colaborador y por los que son los líderes, digamos, o dueños de empresas, ¿no? Es autogestionable este curso, ¿no? Usted puede tomarlo a sus tiempos libres, tratar de hacerlo lo más rápido posible para poder entrar a lo que es reintegración en la forma más preparada, ¿no? Después usted ya programa y lo van a ir a inspeccionar por su compromiso de haber cumplido esas normas, ¿no? Y poder trabajar tranquilo. Sus colaboradores no solo están preparados para iniciar su vida en la empresa, sino su vida diaria. Esto es nuestra nueva vida, es 24 horas por 365 días. No podemos olvidarnos al salir del trabajo, vamos en el transporte público, llegamos a nuestras casas, tenemos que seguir esa misma rigurosidad. Usted dice, cualquier descuido nos puede crear problemas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, es vida diaria. Le hacía la broma. Ahorita miro en cualquier lugar un bote de gel, ¡pac! Lo aprieta uno. Ya se vuelve un hábito, ¿no? Se van a volver alcohólicas las manos, pero no importa. Si nos protegen, vamos para adelante. Hasta que tengamos una vacuna o una cura directa, que lo vemos todavía un poquito lejos. Ustedes están trabajando como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa para capacitar a todas las MIPYMES afiliadas, a todas las empresas afiliadas. Hemos abierto una parte para no afiliadas. La idea es ayudar, porque todos somos una maquinaria, ¿no? Empresas formales, no formales, muchas somos interdependientes. Gobierno y ciudadanos somos la otra parte de esa gran maquinaria, ¿no? Entonces, el ingeniero Rivera trae un video un poquito más largo que lo vamos a pasar a final del segmento, pero también es bueno porque la idea es que usted internalice y grabe todo esto. Entonces, si no basta la voz de la persona y la imagen, mirar las gráficas en televisión. Y eso es lo que ha hecho Jacqueline Foglia hoy para ayudar a concienciar a la población. Comencemos, Jacqueline. Sí, a través de la mesa multisectorial, el CNI estaba viendo cuál sería su rol y tuvimos el agrado de unirnos con Fedecámaras para ver cómo podemos cuidar las inversiones actuales. Las inversiones actuales con todos los negocios, desde los pequeños hasta los grandes, y especialmente con el enfoque territorial que hemos seguido en el CNI. Entonces nos unimos en convenio al Plan de Reactivación Nacional con un fondo de emergencia de las MIPYMES. Entonces, aquí es una pequeña presentación de qué fue lo que se logró. Como saben, estamos divididos en más o menos las diferentes fases, la parte de progresión territorial, si puede continuar, pues las diferentes regiones, quién va a ir más adelante, quién va a ir más lento. Continuemos. Ya sabemos que la región 1
Sí. que son el Distrito Central, Entonces, Cortés y 11 municipios, sí, son los que vamos a ir más lentos en la reactivación. Pero todos necesitan capacitación. Entonces, claro, en la fase de preparación, ahí se mira cuáles eran los protocolos de bioseguridad que José Luis estaba hablando, cómo se preparan los centros de trabajo, porque hay que hacer ciertas modificaciones, el pediluvio, la separación, etcétera, barreras, y después la autorregulación. Eso es muy importante. No puede andar un policía, no puede andar un pastor detrás, no puede andar, no, es las personas dentro del centro de trabajo. Entonces se sigue con diferentes partes y después ver las personas ya encargadas, porque cada uno en su rol, las personas del área de salud encargadas de su rol de tratamientos y de consejos médicos. Continuamos. Entonces, en este fondo de asistencia, ¿qué es? Es para impulsar esa inversión y sostener la inversión existente, porque sí, la paralización está causando que muchas empresas casi no se puedan sostener. Entonces, ¿qué empezamos? 3 fases. Primera es asistencia en bioseguridad, la auditoría y asistencia para la reconversión de las empresas. No importa si son pequeñas, pero tienen que reconvertirse. Y luego una gestión de compras de suministros para poder diseminar a través de las cámaras de comercio del país, para que no haya una especulación de precios, especialmente en áreas fuera del área central del país. Entonces, esto fue más o menos el piloto que fue la semana pasada. Nosotros decimos, estas son nuestras metas, entonces continuemos. Pero estuvimos tan sorprendidos. Eso lo cumplieron, ¿verdad? Sí, sigan adelante, porque lo cumplimos y lo sobrepasamos. Esto fue lo que de veras pasó. Tuvimos 102,000, más de 102,000 espectadores, y no solamente en Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Canadá, se conectaron personas para recibir el curso. Y entonces las personas que terminaron completamente para recibir el certificado fueron 3,750. Entonces dijimos, bueno, ¿qué nos indica eso? Que hay mucha necesidad, necesidad de capacitación. Así que vamos a continuar esta semana la capacitación y vamos allá a contratar los auditores solidarios, porque queremos ayudarle a las empresas que reciben la capacitación para ver si están siguiendo las normas de seguridad, para que el comité de vigilancia de la mesa multisectorial no vaya y les diga, no, vamos a cerrar su empresa porque no está. Que sería terrible. Entonces, eso va a ser la contratación, y queremos que estas 2,000 MIPYMES adapten, utilicen tecnología de finanzas, conectividad, delivery, etcétera, pedidos en línea, todas esas cosas queremos que se disemine alrededor del país. Creo que José Luis y yo estamos muy contentos porque hemos trabajado en la mesa en el área de telecomunicaciones en nuestra vida. Y después, esta es la última parte de la gestión de las compras, que para eso estamos solicitando fondos a diferentes entes y que colaboren, del sector público y privado, que colaboren para poder llevar esto al final. Este es todo el proyecto. Hemos empezado el plan piloto con excelentes resultados y vamos a seguir adelante. Siempre en nuestra área de capacitar para evitar que la gente se enferme. Alejandra Mejía, casi no la escuchamos en su primera intervención. Ya se va a conectar de nuevo Alejandra Mejía, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, pero sí me gustaría seguir con Karen Matamoros así brevemente, porque es bueno, ingeniero y Jacqueline, lo mismo que Menotti, Gabriel, después de la jornada de ayer, hacerse autocrítica, ¿verdad? Sí. Y saber dónde hubo debilidades. Porque, ya lo decía Jacqueline, lo avalaba usted, el gran fracaso de esta reapertura es que no hagamos las cosas como las debemos hacer y que luego haya que cerrar. Probablemente ayer una ansiedad y una necesidad tan grande que mucha gente se volcó en mercados a tratar de recuperar algo, ¿no? Creo que esa ansiedad y ese nivel de necesidad va caminando, porque no nos podemos comer la gallina y los huevos de oro. Claro. Realmente esto va a ser una carrera de resistencia, ¿no? Donde vamos a tener que ir todos adaptándonos y empezar a recuperar este tiempo perdido en un periodo tal vez no tan corto como nos gustaría, pero creo que vamos a tener que hacerlo. Adelante, Karen Matamoros. Sí, Renato, fíjese que la capacitación que hemos estado brindando va orientada a todos los sectores. Si bien el material es bien específico, nosotros cuando estamos capacitando procuramos que todas las personas, todo el auditorio, se fijó, fueron 102,000 personas a las que logramos alcanzar vía redes sociales. Entonces, procuramos que las 102,000 personas entendieran el lenguaje, tal cual una medida básica, el lavado de manos. Y si no hacemos bien el lavado de manos,
siempre les pongo un ejemplo como cuando vamos a lavar una prenda a mano, ¿qué ponemos primero? Entonces la gente se pone a pensar, interactúa con nosotros y nos dice, bueno, primero mojo la prenda. Ok, primero tiene que mojar sus manos para lavarse las manos. Entonces a ese nivel de sencillez hemos llegado. Como le decía en la primera parte, más que todo, más que una salida inteligente, es una salida consciente. A medida que ellos saben por qué de cada medida que nosotros estamos enseñando en esa parte modular de bioseguridad, entonces es en la medida que la gente agarra la conciencia y es cuando no hace lo que no debe hacer y es cuando hace lo que sí debe de hacer. Básicamente eso. Sí. Gabriel, la verdad que hemos puesto en precario, bueno, la pandemia nos ha puesto en precario 1.6 millones de empleos formales, informales, un poco más. Toda una tragedia y un poco más. Es casi una tragedia, sí. Imagina, la población económicamente activa anda a 4 millones y un poquito, 60% se estima es sector informal, 1.6, 1.7 sector formal. Imagina, 80%, sí. 90% en un momento dado no tenía actividad. Estamos hablando de varios cientos de miles de personas que han estado sin un ingreso. Claro. O cero ingreso por 80 días, 82 días. Es decir, días la apertura tiene sus adversarios, no solo en Honduras, en muchas partes del mundo. Lo ideal sería esperar a que pase todo, pero en un país pobre. En economía como la nuestra. No hay ayudas directas a ciudadanos en ese sentido. Muchos países tienen su seguro de empleo, su seguro. Aquí no lo tenemos. Aquí muchos no aportan a ningún régimen. La mayoría no son bancables siquiera. Entonces, realmente la necesidad de trabajo es imperante. Creo que tuvimos que hacer un balance. Salud, trabajo, y creo que llegamos al punto donde ese balance podía darnos resultados positivos. No es perfecto. Se hizo con la inteligencia que teníamos en ese momento, inteligencia en lo que es información que teníamos en ese momento, pero creo que a la larga nos va a dar resultados positivos. Tenemos que salvar empleos para seguir salvando vidas. Gabriel. Sí, me voy a quitar el retorno, no me confunde. Bueno, Renato, mire, llevamos ya alrededor de 82, 85 días en pausa económica. El 80% de las empresas que nosotros trabajamos y consultamos ya estaban preparadas para hacer este retorno, para poder reabrir. Se prepararon con todas las instalaciones de los protocolos de bioseguridad, como bien explicó el presidente de la CCIT. Ellos tienen un modelo muy bueno, nosotros incluso lo están compartiendo con otras organizaciones empresariales para que podamos hacer ese trabajo en conjunto. Es decir, no solo se construyen los protocolos de bioseguridad, sino que también los hemos estado validando. Ellos han estado trabajando también en validarlo con el sector respectivo del cual se discute ese protocolo de bioseguridad. Como usted bien dijo también, todo un esfuerzo que se hizo durante 10 años en construcción de alrededor de 500,000 de empleos, hoy estos empleos se ven en incertidumbre, algunos ya están perdidos permanentemente y otros están en nivel de suspensión temporal. Es bien importante también que continuemos nosotros con esta formación, que continuemos con estas campañas de educación para que podamos concientizar a las personas de que el COVID va a estar con nosotros por un muy buen tiempo. No podemos continuar quedándonos, como decirlo, esperando a que encuentren esta vacuna o algo, sino que tenemos que salir, pero de manera responsable, salir de manera consciente para que podamos cuidarnos y sobre todo la salud también de las empresas que hoy por hoy están en cuidados intensivos también. O sea que es bien importante y las empresas, sobre todo la micro y pequeña empresa, se ha estado reinventando, se ha renovado. El 70% de nuestras MIPYMES han estado generando ciertas iniciativas para poder sobrevivir en esta nueva realidad. Digamos, el 30% ya está generando comercio electrónico, que antes no lo tenían. El que no se reinvente en este mundo hoy, mucho más digital, no va a poder sobrevivir. Así que es bien importante y en cuanto a estos temas que vimos ayer, es bien importante también que las autoridades hagan su trabajo.
vimos mucha gente en la calle que no está respetando el distanciamiento, sobre todo en la parte informal. Así que es importante que se haga la vigilancia necesaria por parte de las instituciones de salud, de la policía municipal y toda aquella instituciones de seguridad que tienen que hacer su rol para que podamos ir controlando esas zonas. Y Menotti, usted es el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del país. En resumen, ¿qué valoración tiene en función de los informes que recibió de todas ellas? Renato, primero darle a entender de que y reconocer el gran apoyo que hemos recibido de parte del Consejo Nacional de Inversión y de Infop en haber creído este proyecto que presentó Fedecámara. Para nosotros ha sido muy importante porque la currícula que se está utilizando es una currícula de protocolos de bioseguridad que Infop hizo con cooperantes. Hablemos de USAID a través de transformando sistemas de mercado, que eso ha venido a apoyar mucho al sector micro y pequeño. Quiero decirle que los puntos que vimos el día de ayer nos hizo tomar decisiones fuertes, decisiones solidarias. El día de ayer, a casi entre 7 y 8 de la noche, terminamos de hacer una alianza con el sector social de la economía, CODESE, y también con Agroferias y con la Fundación Pulpecerca, que reúne aproximadamente 10,000 pequeños negocios, es decir, pulperías y detalle en general. Lo que buscamos es poder llegar a cada rincón del país, a cada uno de las micros y pequeñas empresas y sector informal, por decirlo autónomo, a través de estas capacitaciones. Hemos logrado llegar a 100,000, pero necesitamos más de 3 millones de pequeños negocios que puedan venir a tomar en cuenta todo lo que son estos protocolos de bioseguridad. Y en este momento unidos, por eso tomamos en cuenta a CODESE como parte del sector social de la economía, a Agroferias, que solo en Tegucigalpa maneja una gran cantidad de pequeños negocios, y también buscar protocolizar a la pulpería y a todos esos detallistas. Eso nos va a venir a generar más seguridad. ¿Por qué? Porque las imágenes que mirábamos ayer es la que necesitamos reforzar. Entonces, si podemos trabajar con el sector social de la economía, con Agroferias y con las pulperías, vamos a causar un impacto y vamos a ir creando esa educación que tanto necesitamos, porque ese es nuestro nuevo estilo de vida. Por lo menos por los próximos 2 años de existencia que tengamos, vamos a poder tener que manejar la situación con un nuevo estilo de vida y una nueva manera de hacer negocios en Honduras. Sí. La AMPI. De pequeños industriales. Entonces fuimos con 4 diferentes sectores ayer con Menotti en esta reunión, ya a último momento ultimando para poder que ellos multipliquen la información de la capacitación que continúa esta semana, jueves, viernes y sábado. Entonces el jueves y viernes a las 6 y el sábado a las 10 de la mañana. Bueno, siempre habrán personas indiferentes con las recomendaciones. Es difícil evitarlas. Lo hemos visto en los países desarrollados también, ¿no? Pero no sé si lo leí hoy, si lo escuché, pero el hecho es que reflexioné sobre lo que decía una persona en el sentido que es bueno darle certidumbre a la gente por parte de las empresas pequeñas, las micro. Es decir, en la medida que uno como consumidor vea que importa la seguridad de uno a la empresa donde va, eso le crea certidumbre a uno. Entonces uno se vuelve ya más selectivo en ese sentido, ¿no? Ingeniero, es como aquí, toda la gente que llega hasta se quita la mascarilla y dice, es que yo aquí miro bastante higienización, dice. Decir, lo hemos visto desde la entrada y todo. Entonces, la limpieza de las mesas y todo. Se les invita y nunca dicen que no, porque saben que vienen a un lugar donde hacemos lo posible por evitar el contagio. Todo el mundo con lo que se nos ha recomendado, lo aplicamos. Entonces, escuchaba o leía a esa persona que decía, es obligatorio que le den certidumbre al consumidor, aplicando todo lo que se está recomendando en este momento al ingresar a una empresa a comprar algo.
Eso es bueno. Déjenme ir a la última pausa para escuchar los comentarios finales de todos nuestros invitados. Ojalá que nos conectemos con Alejandra Mejía, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma. Bueno, vamos con las valoraciones finales e iniciamos con Karen Matamoros. Karen. Sí, Renato, finalmente quiero decirle que necesitamos lo siguiente. Primero, nosotros le estamos apostando a la capacitación. Cuenten con ello, para eso estamos, esa es nuestra labor, formarlos, a todo nivel es formarlos. Segundo, necesitamos el apoyo de las autoridades. Siempre necesitamos un ojo que esté ahí vigilando, ¿verdad? Que se estén cumpliendo las cosas y necesitamos fervientemente ese apoyo de las autoridades. Y tercero, pues recordarle a todas las personas que en todo sumamos, todos los hondureños somos los que hacemos que este país avance, por lo tanto, cada labor que cada uno hacemos nosotros en cada una de nuestras áreas es lo que cuenta y no retrocedamos, porque todos estamos en esto y todos vamos a salir juntos de esto. Muchas gracias, Karen Matamoros. Ayer hubo una reunión de este grupo multisectorial. ¿Estuvieron ustedes ahí? Donde se nombró una comisión ahí fiscalizadora. Fue la comisión fiscalizadora. Sí, eso es todo el proceso. Una comisión que se cumpla y no solo que supervise a la empresa privada, que supervise también los compromisos que tiene el gobierno como tal, ¿no? En los tratamientos ambulatorios y de seguimiento, ¿no? Creo que, son 3 elementos: gobierno, empresa privada y la población. Sin lugar a dudas. Educación, como menciona ella, es lo más importante. Como individuos, transmitirlo a nuestros colaboradores y difundirlo a la mayor masa. Eso es lo único que nos va a permitir a largo plazo poder sobrevivir y sobrepasar este periodo, ¿no? Y esta pandemia una vez más nos ha descubierto la necesidad que tenemos en invertir, lo endeble que tenemos en el sistema de salud, ¿verdad? Que esperemos salga refortalecido después de esto, ¿no? Porque, es decir, si una persona está escuchando un mensaje permanente y sabe que no es un mensaje manipulado, porque es un mensaje que lo escucha en el país, que lo escucha fuera del país, y no hace caso, uno dice, no, la educación, caemos, que el problema es la educación y los años de escolaridad de nosotros los hondureños lo demuestran: 7 años en la mujer, 6.5 en los hombres. Por eso es que uno mira gente descubierta en las calles y pegada, pues. Y muchas de estas plataformas tienen que ir a ese nivel para que sean masivas. No hay que pedirle peras al olmo, hay que invertir mucho, pero mucho en una educación de calidad para que en la próxima pandemia algunos comportamientos no los evitemos. Voy también con las valoraciones finales de Gabriel Molina. Gabriel es el gerente de empresas sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Sí, gracias, Renato. Comentarles que, tenemos nosotros una mesa de MIPYMES en donde estamos alrededor de 26 instituciones. Y muy positivo porque ahí nos ponemos de acuerdo, discutimos en muchos elementos, o sea, hay consenso. Y uno de ellos es que debemos consumir lo nacional, hay que apoyar la empresa nacional. Consumamos lo hecho en Honduras, que de esta manera vamos a estar apoyando la generación de empleo y la sostenibilidad de los empleos actuales. Uno de ellos es esta feria virtual que estamos realizando, muy importante, del 15 al 19 de junio, para aportar en esa comercialización sobre todo de microempresarios y emprendedores, y comentarles, las cosas buenas que se hacen, como hoy ha comentado Menotti, Jackie Foglia, Alejandra y los demás. Ya se está sumando más gente. Anoche pues tenemos un chat y vi a Semprende, al ministro Colindres, a la AMPI, a todas estas instituciones que se están sumando a esas iniciativas que van a venir a fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa. Así que mi mensaje sería: seamos responsables, seamos conscientes con nuestra salud, la salud de nuestros colaboradores, de nuestros clientes y de todo Honduras. Hay sectores que quieren ver que esto fracase, Renato, pero no fracasa un grupo, no fracasa... Sí. Que seamos responsables y salgamos conscientemente guardando todas las medidas de precaución para guardar la salud. Sí, muchas gracias, Gabriel Molina. En efecto, me recordaba la producción, ya lo hablábamos aquí de los operativos ayer, que disminuyeron. En algunos lugares donde siempre hay operativos, ayer no hubo, pero
pero no es que del todo no hubo. Yo sí encontré los operativos que tenemos desde hace 3 meses, pero es bueno pues comprendiendo que los policías están cansados, son 3 meses de estar aguantando sol y agua y de pie. Casi son la primera línea, ellos No, se correcto, quedan así es. persona por persona, Sí. algunos hasta arriesgando su vida. Y ¿no? otros que se han enfermado. Sí, sí. Uno comprende realmente, uno comprende Hoy es el día trabajo del de la policía, a de los propósito, ¿no? militares. Ah, sí, Hoy, sí. hoy es el Sí, día hoy del es el día del policía. Un saludo de parte de la Cámara, un saludo personal. Es casi para mí la primera línea, es con los que encontramos día a día, pasando de punto a punto, ¿no? Sí. Felicidades y por favor cuídense. También un breve comentario final de don Menotti Maradiaga, presidente de Fede Cámaras. Acompaño y hago extensiva el saludo a todos los policías, dignos héroes de Honduras, que en este momento han estado guardando el orden y nos han estado acompañando en todo este proceso del COVID-19. Continuar con la responsabilidad de las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, Fede Cámaras y las 50 restantes cámaras del país, seguimos comprometidos, vamos a ser inclusivos, vamos a trabajar juntos con el sector autónomo que tanto necesita el apoyo, principalmente para continuar con estos protocolos de bioseguridad. Y como bien lo decía Gabriel, vamos a seguir trabajando en la mesa MIPYME, que ha sido bien dirigida por el ministro Luis Colindres y por don Juan José Lagos por parte del COEP, que nos ha llevado a encontrar varios puntos que necesitan ser fortalecidos para que el sector MIPYME del país sea el que sea más pujante, consumir lo que el país produce y sobre todo abrirle las puertas a nivel de gobierno para que le puedan vender al gobierno a través de ese artículo decreto 135/2008 que obliga a que el 30% sea consumido al sector MIPYME. Eso es lo que buscamos, eso es lo que estamos apuntando y es ahí donde nosotros como hondureños nos vamos a unir todos para que todos nuestros microempresarios salgan adelante. Muchas gracias, Menotti Maradiaga. Jacqueline, también muchas gracias. Mensaje final. No, pues secundar lo que han dicho los compañeros en este programa y acordarle a las personas que deseen recibir esta capacitación que continuamos con la segunda ronda de capacitaciones el jueves y viernes de esta semana a las 6 de la tarde, sabiendo que muchas personas ya están en sus centros de trabajo, y el sábado a las 10 de la mañana. Pueden entrar a las plataformas de redes sociales del CNI, cni.hn y Fede Cámara también, para acceder a esta capacitación que espero que les sirva, y no solamente ver esta primera parte, pero ir pensando en que este sea como el disparador para hacer un cambio en nuestra vida, un cambio en la vida en nuestra parte personal, pero también en cómo llevamos nuestros negocios, de veras integrar más la tecnología, integrar más la